vamos a tratar precisamente el tema monográfico que va a ser los antediluvianos. Como es lógico, hablar de este tema conlleva pues que se da por hecho de que hubo un diluvio. Sé que esto a muchos les sorprende porque la ciencia no siempre avala que haya habido un diluvio en la historia de la humanidad. Nosotros no vamos a presentar la prueba de que hubo el diluvio en concreto, que estas pruebas existen y muchos para quien las quieran ver, pero sí vamos a tratar de quién eran las personas que vivieron antes de este diluvio, cómo funcionaban a nivel de organización, de sociedad, cómo eran ellos físicamente, mentalmente, hasta qué nivel llegaron, y todo esto con un propósito. Sabéis que actualmente se habla muchísimo de que hemos sido creados por vida proveniente del exterior, por ETs o por extraterrestres que vinieron, generaron aquí un poco de vida, se fue evolucionando hasta llegar a lo que ahora estamos en la actualidad. Pero vamos a ver cómo todas estas teorías bíblicamente no tienen para nada argumentación, sino que la Biblia las desmiente a tal punto que verdaderamente llegan a demostrar, o llegaremos a demostrar a través de las profecías, cómo estos son propósitos diabólicos para alejar a la gente del verdadero sentido de todo. Y una vez más, esto va a ser una exposición de cómo las mentiras siguen atacándonos continuamente a través de muchos medios diversos de la sociedad. Pues bien, ya vamos a pasar directamente ahora al tema en cuestión, que es los antediluvianos. En 3 imágenes prácticamente se condensa todo, nosotros lo vamos a desglosar mucho. En el lado izquierdo de la pantalla arriba, esos objetos dorados, que es el mismo visto en 2 perspectivas distintas, no sé qué veis vosotros allí. ¿Qué podríais decir que es esto? ¿Una cosa hecha al azar, una forma que ha salido así y ya está? ¿Qué parece un avión? Sí, ¿no? Pues bien, este avión no ha sido hecho desde que se inventó el avión para acá, sobre todo con estas formas que ya estamos hartos de ver en aviones, sobre todo en aviones, fijaos cómo parecen unas formas de alas de aviones que van muy deprisa, que suelen ser cazas. Esto no fue inventado ahora. Estos artilugios se encontraron incluso en culturas precolombinas, anteriores a la llegada de los españoles allí y de las culturas que ya había cuando ellos llegaron. Pero hay muchos objetos que van a sorprender a muchos, y precisamente a través de esos objetos, donde hay incluso gente que parecen astronautas, se basan para decir de que desde el exterior aparecieron objetos con seres de otros mundos, universos o no sé de dónde, y intervinieron para crear la humanidad o para interconectar con ellos también. Nosotros vamos a desmitificar todo esto. También hay, ya lo veis la imagen de abajo, dinosaurios. Se ha hablado mucho sobre los dinosaurios. Está extendido por muchas partes de este mundo, restos fósiles. Hay gente que dice, no existieron, eso es un timo, dicen algunos creacionistas muy extremistas. Bien, eso no va acorde con los hechos, los restos fósiles son obvios que están. Pero nosotros deberemos hablar por qué estos animales no están aún ahora entre nosotros. ¿Se extinguieron por un meteorito? ¿Se extinguieron por un cambio de glaciaciones, etcétera, etcétera? ¿Qué pasó con ellos? Y arriba a la derecha hay la clave absolutamente de todo. Cuando vemos esto, evidentemente, todos recordamos, el arca de Noé, esa historia tan graciosa de que el mundo se llenó de agua por una lluvia tremenda, hubo unas inundaciones terribles, el mundo sucumbió debajo del agua y se salvó una familia de 8 individuos que llevaron muchos animalitos allí dentro, se termina el diluvio, salen y ya está.
Bien, vamos a ver si esta historia que se llega a ridiculizar tanto en la actualidad es una burrada o realmente fue una historia cierta. Porque si eso es cierto, va a cambiar el panorama de muchísimas personas que se han tragado lo que les han dicho durante unos cuantos años. Si es mentira, nosotros deberemos rectificar. Si os dais cuenta en el dibujito donde aparece el arca, ¿veis el arco iris? El arco iris actualmente, ya sabéis que lo utilizan no con 7 colores, sino con 6, el movimiento gay. Bien, 6 ya sabéis que es el número del hombre, no es el número de la perfección. El 7 es el número de la perfección, el número divino. Por algo será que ellos utilizan 6 y no 7. Pero curiosamente, ese arco que sale entre las nubes y que nosotros aún vemos cuando llueve y suele hacer sol, vamos a ver dónde lo remonta el origen bíblico. Y cada vez que vemos eso, nosotros deberemos recordar algo. Vamos a empezar con el tema, precisamente con el principio de todos los libros que están en la Biblia, el de Génesis, que quiere decir orígenes, la creación. Capítulo 1 y versículo 31. Nos vamos a saltar todo el relato de la creación de la vida sobre el mundo, porque, bueno, se supone que más o menos los deberíamos conocer, y quien no lo conozca o lo vea como una tontería, no hace falta ni conocerlo, yo le recomendaría que se buscara una Biblia y empezase a leer desde el Génesis capítulo 1, versículo 1, y fuera adentrándose poco a poco en la lectura bíblica, porque se llevaría auténticas sorpresas. Vamos directamente al versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿El día sexto qué día es? Muchos dirían sábado. Es el viernes, es el viernes. En la Biblia el viernes se le llama el día de preparación. ¿Preparación de qué? Preparación para el sábado, para reposar, para que nada tengamos que hacer en sábado, habiéndolo preparado ya, como muy tarde, el viernes. Pues bien, cuando el relato bíblico nos habla de la creación del mundo, Moisés escribe, por las visiones que Dios le muestra, que pasan 5 días y cuando llega el sexto, Dios termina su obra. Ha creado ya también definitivamente al hombre, que es lo último que crea, que pone sobre el mundo cuando ya lo ha hecho todo. Le ha preparado el panorama, la escena, y luego pone al hombre. Y Dios lo contempla todo lo que ha hecho y dice que era bueno en gran manera. Me gustaría que estas palabras las tuvieseis presentes con lo que ahora vais a ver. Bueno en gran manera. La evolución, ¿qué nos enseña? El hombre sale de algún modo, sea a través de una célula, del agua, de no sé qué, de no sé cuánto, va evolucionando, hasta llegar a lo que somos nosotros, los seres humanos, ¿no? También ha ido evolucionando a llegar a especies de animales, de vegetación, etcétera, etcétera. Ese proceso, ¿qué conlleva? Según la evolución, han pasado varios formatos de ser que termina siendo humano, pero eso no ha pasado de la noche a la mañana, explican que pasa por un largo proceso, pero curiosamente, durante ese proceso, ¿qué sucede para que pueda salir la siguiente etapa? ¿Qué es? La muerte. Para que haya cambios evolutivos es necesaria la muerte. ¿La muerte se puede definir como algo bueno? Si Dios crea perfectas las cosas y lo crea bueno en gran manera, ¿Dios crea la muerte? Pues aquí hay un problema. Ya partimos de algo que ya no puede ser. O es una cosa o es la otra. Intentar
explicar que el ser humano y la vida tal como la conocemos procede de una evolución, implica que hemos de aceptar que hay muerte. Aquí Adán y Eva habían pecado. ¿Se habla de que se haya roto con los mandamientos de Dios? No, acaba de ser creado el ser humano. Aún no han pecado, todo va bien. Entonces, la Biblia nos dice, el pecado es lo que provoca la muerte. Si no pecáramos, no hubiésemos muerto. Si eso es así, ahora vamos a ver una noticia que diremos, ¿y esto cómo cuadra? ¿Sabéis? Ahora está de moda entre los cristianos, según quienes, y de los que venimos hablando tantas veces en las conferencias, de que, sí, Dios crea algo que es vida, va evolucionando hasta llegar a lo que somos nosotros. Y esto que relata Génesis es una metáfora, una ilustración, un modo de enseñanza para decirnos algo. Si aceptamos eso, estamos contradiciendo lo que nos dice la Biblia y quién es Dios. Vamos a ver esta noticia de Zenit, cómo no. Pontificio Consejo de la Cultura lanza documental sobre origen del hombre. 30 expertos opinan sobre la evolución, la creación y la fe. Les llaman expertos. 15 de septiembre de este año. Bajo los auspicios del Pontificio Consejo para la Cultura y como parte del proyecto STOCK, acaba de ver la luz la versión trilingüe italiana, española e inglesa del DVD El origen del hombre. Se trata de una serie de 9 documentales en torno a la evolución, la creación y la fe, elaborados con el asesoramiento de profesores de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz y de otras universidades. Recogen opiniones de más de 30 científicos, entre ellos los premios Nobel Christian de Duve y Werner Arber. Algunos de ellos son creyentes católicos, protestantes o judíos, y otros no. Estos documentales, realizados por Goya Producciones, investigan el desarrollo del universo desde el Big Bang hasta los primates, los homínidos y el triunfo del Homo sapiens. Responden a las preguntas ¿cómo nació el universo? ¿Surgimos por azar? ¿Hubo una inteligencia que guió la evolución? Impresionante, ¿eh? Esta tercera pregunta es lo que ahora os estaba planteando hace un momento. ¿Una inteligencia que guía la evolución? O sea, Dios crea y va dejando que todo vaya sucediendo y lo va guiando hasta que salga el hombre. Y va guiando el proceso de muerte. Caray, vaya Dios tenemos. El premio Nobel Christian de Duve afirma que la teoría de que el mundo es eterno, inventada por Fred Hoyle, demostró ser falsa y tuvo razón su maestro Lemaitre al descubrir la teoría del Big Bang, la explosión que dio origen al universo. El profesor belga Michel Jeans cree que la teoría de los universos múltiples fue ideada para escapar a la hipótesis de que Dios creó nuestro mundo. Pero esto no es una escapatoria, porque es imaginable que Dios Todopoderoso crease esta profusión de múltiples universos. Interesante lo de los múltiples universos, que ahora se está hablando mucho. Estoy preparando un tema, precisamente, donde vamos a tratar de esto, y con textos bíblicos y citas del Espíritu de Profecía que nos van a dejar pasmados a más de un creyente mismo, de cosas que a veces no somos conscientes y que están relatados ya en la Biblia. Pero bien, eso va a ser otro tema. Ya os he dicho tantos temas que hemos de tratar que... Madre mía. Para el profesor italiano Evandro Agazzi, el azar no explica la existencia del mundo. Los que creen explicarlo todo a partir de alguna ciencia positiva caen en una actitud reduccionista anticientífica. El profesor de Boston, Thomas Glick, cree que estos fundamentalistas del materialismo se fabrican una especie de religión o metafísica, pero nadie confunde esto con ciencia. Para el profesor Arana, de la Universidad de Sevilla, nunca hubo oposición entre fe y razón, pero siempre hubo oposición entre dos fes, la fe cientista, por decirlo así, y la fe religiosa.
Nosotros que hemos venido tratando tanto en las conferencias las noticias sobre el Vaticano, estamos viendo cómo precisamente el Papa no para de trabajar en la línea de fe y ciencia, fe y razón. Bueno, ya vemos que cuando el Papa trata algo, por algo es. Está trabajando con un propósito. ¿Es pues la Biblia compatible con la ciencia? El premio Nobel suizo Werner Arber responde: yo puedo leer en el Génesis, al comienzo del Antiguo Testamento, que el mundo fue creado en varios períodos. Interesante. En varios períodos. Y para mí esos varios períodos son precisamente evolución. ¿La Biblia verdaderamente habla de períodos? La Biblia habla de días literales. En el hebreo la palabra que se utiliza para día es de día literal, 24 horas. No de períodos evolutivos de 1000 años o de a saber cuánto. Hay religiones cristianas que se están acogiendo a ese concepto de períodos. Eso es una falsedad. Bíblicamente eso no es sostenible. Pero bien, ellos lo dicen. Ya estamos viendo que evolución implica muerte. En opinión del investigador holandés C.S. Dekker, el método de la ciencia por sí mismo no es cristiano ni es ateo. Ciencia y religión no están en conflicto. Y la ciencia en sí misma encaja muy bien con la visión cristiana del mundo. La serie El origen del hombre, afirma la productora, pone al desnudo una cierta explotación ideológica de la ciencia y en particular del darwinismo. Darwin fue manipulado a favor del racismo, tanto por parte del marxismo como en la Alemania nazi y en Estados Unidos. Bien, Darwin fue manipulado por alguien más, como vimos en las conferencias, como las sociedades secretas, ya con el abuelo de Darwin, les colaron el asunto de la evolución para cambiar el paradigma mental de la población cristiana de Occidente, para que se apartaran de Dios, de la creación. La Iglesia Católica, por su parte, no condenó a Darwin. Condenó otras cosas, pero esto no. ¿Qué cosas, eh? La evolución podría haberse dado dentro de la creación. Anda. ¿Esto es lo que están diciendo los católicos? ¿Esto es lo que está diciendo el Vaticano? ¿Aceptan la evolución dentro de la creación? Esta serie audiovisual, añade, expone la inconsistencia de posiciones ateas como la de Stephen Hawking, que ya también hablamos de él en anteriores conferencias, o Richard Dawkins en un extremo, y la de los fundamentalistas bíblicos y creacionistas en el otro. Interesante cómo se les tilda a los que siguen la Biblia y creen en la creación, fundamentalistas bíblicos. Estos son fundamentalistas. La palabra fundamentalista, automáticamente, ¿a qué nos está llevando? A través de la asociación de conceptos que nos están transmitiendo por los medios de comunicación. ¿Cómo le llamáis a los islamistas radicales? Fundamentalistas. Ahora, a los creacionistas, a los que siguen lo que Dios hizo tal como fue, estos son fundamentalistas. Descrédito sobre ellos. Son gente que genera mal rollo. Por tanto, veremos hasta qué punto somos tolerados. Concluye que no es científico negar lo sobrenatural. La ciencia natural no capta lo que cae fuera de la esfera material. Esta nueva versión del DVD ha contado con una ayuda, ¿sabéis de quién? De la John Templeton Foundation y de otros patrocinadores. En Italia la distribuye Difusione San Paolo bajo el título L'origen dell'uomo. ¿Quién dice que ayuda a esto? John Templeton Foundation. Vamos a tirar un poco del hilo, a ver qué nos sale. Muere el creador de la Fundación Templeton. Sir John Templeton creía que la ciencia del siglo XXI ayudaría a entender a Dios. Sir John Templeton falleció la semana pasada a la edad de 95 años como consecuencia de una neumonía. Atrás ha dejado una larga vida dedicada a los negocios y a la filantropía. Yo no sé si esto os empieza ya a sonar a algo. Hemos visto grandes personajes tipo Rockefeller y demás, que curiosamente todos son dedicados al mundo de los negocios y filántropos también, porque son muy buena gente y ayudan mucho a los demás.
Y hemos ido viendo hasta ahora que normalmente estas personas pertenecían a ¿qué cosas? Sociedades secretas, trabajando conjuntamente con el Vaticano, con jesuitas y demás. Bien, vamos a ver, no anticipemos, vale. El premio John Templeton, destinado a los investigadores en las realidades espirituales, que es el premio más cuantioso del mundo, y la fundación que lleva su nombre, desde la que se ayuda a científicos y pensadores de todo tipo de disciplinas, son sus principales legados. La finalidad de todo este esfuerzo, resolver las grandes cuestiones de la vida. Para Templeton, poco se podía saber de Dios a partir de la Biblia. Anda, es que es para reírse, ¿eh? Poco se podía saber de Dios a partir de la Biblia. Pues apaga y vámonos, porque si nosotros conocemos a Dios es a través de la Biblia. Pues bien, primer punto ya, patam. Pero la ciencia del siglo XXI podría revitalizar este conocimiento. Ah, a través de la ciencia nos va... Vale, vamos a ver. Hemos de ver a través de qué ciencia, claro. La Fundación John Templeton anunciaba recientemente la muerte el pasado 8 de julio de Sir John Marsh Templeton, creador de dicha fundación. Afectado de una neumonía, el señor Templeton falleció a la edad de 95 años tras dedicar durante las últimas décadas su fortuna a la Fundación John Templeton, creada para tratar de resolver las grandes cuestiones de la ciencia, la religión y el sentido de la existencia humana. ¡Qué forma de malgastar dinero! Madre mía. Claro, si se deja la Biblia ya se pueden ir gastando ese dinero. John Templeton fue un gran hombre de negocios, pionero en inversiones financieras, que al mismo tiempo mostró siempre un gran interés por el conocimiento. De hecho, el lema que creó para su fundación fue: «Qué poco sabemos, qué gran deseo de aprender». Nacido en Tennessee, amasó una enorme fortuna y donó cientos de millones de dólares al fomento de la comprensión de lo que él llamaba las realidades espirituales. Vosotros amasáis grandes fortunas trabajando, ¿verdad? Vendiendo cupones, yendo a la oficina, pintando en algún lugar. ¿Sí? Bueno. Pues bien, hay personas que, mira, tienen suerte en la vida, tú, y suben como la espuma. ¿Qué cosas? Bien. Premio Templeton. Su carrera comenzó en Wall Street. ¡Ay, madre! Será que no hemos tratado de Wall Street también en las conferencias, ¿no? Como precisamente los jesuitas están detrás de Wall Street en todas las maniobras de bolsa. Perfecto. En el año 1937, y lo llevó a crear uno de los mayores y más exitosos fondos de inversión internacionales. Llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo y fue nombrado caballero por la reina Isabel II de Inglaterra en 1987 por sus abundantes obras filantrópicas. En 1972 creó el premio Templeton, que es el premio con la dotación más cuantiosa del mundo, de los concedidos a un solo individuo. Hoy por hoy asciende a 1 millón de euros y va destinado a reconocer logros ejemplares alcanzados por investigaciones o trabajos relacionados con la dimensión espiritual de la vida. Creo que me voy a presentar, a ver si me llevo ese dinerillo, tú. Bueno, es curioso, ¿no? A través de estos trabajos da esta cantidad de dinero. Según publica el New York Times, a lo largo de su historia, John Templeton invirtió asimismo gran parte de su fortuna en pensadores e innovadores espirituales. Innovadores espirituales, como, vamos a reír, la Madre Teresa, de la cual vimos nosotros como el propio Juan Pablo II tuvo que sacarle demonios, dice, ¿no? Impresionante. Bueno, pues nada, muy bien. Sigamos. El predicador evangélico Billy Graham. Anda, qué bien también. Otro personaje que trabaja en la masonería y que está llevando al mundo cristiano al mayor ecumenismo mundial, de los protestantes con los católicos. Madre mía. El escritor soviético Alexander, etcétera, etcétera, el físico Freeman, etcétera, y el filósofo Charles Taylor. En 1987 creó la Fundación John Templeton, situada en Pensilvania y dedicada a servir como catalizador filantrópico de nuevos descubrimientos en áreas relacionadas con las grandes preguntas, desde las leyes de la naturaleza y del universo hasta la naturaleza del amor, la gratitud, el perdón o la creatividad, explica la web de la Fundación.
Ya sabéis que la mayor parte de fundaciones fueron creadas también porque en Estados Unidos las fundaciones lo tienen muy bien a nivel de contribuir. Son grandes formas de desgravar los beneficios, ¿vale? Sigamos, porque no hay que ser tan mal pensado quizás, ¿no? Hacer ciencia de temas religiosos. Inevitablemente, el altruismo de John Templeton generó siempre controversia. Los críticos señalaban que sus realidades espirituales suponían de por sí una contradicción, dada la supuesta incompatibilidad entre ciencia y Dios. Para muchos, la idea de progreso en la religión resultaba extraña, al igual que la cesión de ayudas para descubrimientos en este campo. Pero John Templeton no se rindió y su fundación se dedicó a promover la aplicación de la metodología científica al estudio de temas religiosos. La física teórica, la biología evolutiva y las ciencias cognitivas se aplicaron a este objetivo. Así, por ejemplo, la Fundación promovió un estudio de coste multimillonario acerca del perdón o un estudio de 2 años de duración destinado a demostrar el efecto de la oración en 600 pacientes que habían sido sometidos a cirugía. ¿Y para esto hay que gastar tanto dinero? Yo realmente no lo entiendo. Perdóname, pero me es imposible captar esto. 2 años de duración destinados a demostrar el efecto de la oración, que no lo hemos comprobado en nuestras vidas, ¿acaso? Pues recomiendo a la gente que no ora que lo haga, porque se va a llevar auténticas sorpresas, porque se dará cuenta que Dios sí está allí. Pero además, un coste multimillonario para tratar acerca del perdón. Pues a Jesús, ¿cuánto dinero le deberían haber dado por hablar del perdón? Es increíble. Es realmente increíble, pero bueno. Y aunque los críticos siguieron manteniendo que la reconciliación entre ciencia y religión no era posible, y que estos estudios eran ingenuos y estaban motivados solo por el deseo de situar a las creencias religiosas al mismo nivel que el conocimiento científico, otros pensadores defendieron la intención de la Fundación, señalando que la ciencia no debía tener el monopolio sobre la verdad y que ciencia y religión podían cooperar de manera productiva. Lo mismo que está diciendo ahora el Papa, ¿eh? Una mina de oro. John Templeton dedicó una gran parte de su fortuna a la Fundación John Templeton, que actualmente cuenta con una donación de aproximadamente 1.000 millones de euros y que destina cerca de 45 millones anuales a premios. La mayor parte de las aportaciones económicas de dicha fundación van a la investigación científica de importantes universidades, en campos como la física teórica, la cosmología y las ciencias sociales, así como en estudios relacionados con el amor, el perdón, la creatividad, etcétera, etcétera. Ya os estáis dando cuenta de a qué va destinado todo ese dinero. La Fundación también apoya y fomenta el diálogo abierto e informado entre científicos y teólogos para encontrar respuestas a esas grandes cuestiones que preocupaban al hombre de negocios desde los diversos campos de investigación. Es curioso que incluso, antes me lo he saltado, dice que ese dinero va destinado a la naturaleza y el origen de las creencias religiosas. ¿Hace falta destinar tantos millones para saber el origen de las creencias religiosas? Es muy fácil. Nosotros lo vamos a ver gratis en las conferencias porque la Biblia nos lo explica. Y eso está gratis al alcance de todo el mundo. Pero bien, se ve que hace falta destinar millones para eso. Templeton, que fue presbiteriano, señalaba que se podía conocer relativamente poco de Dios a través de las Escrituras y de la teología actual, pero que las revelaciones científicas podrían convertirse en una mina de oro para la revitalización de la religión en el siglo XXI. Es interesante esto. Los conceptos que nos está vendiendo el papado ahora son las mismas palabras que estaba utilizando más o menos este señor. A través de la ciencia, trabajando conjuntamente con la religión, van a mostrar también al mundo que precisamente eso puede ir junto y cambiar el paradigma mental de la sociedad para dar soluciones. Curioso cómo todo coincide. Bien, aquí hay toda la biografía de este señor. Ya veis algo muy curioso también. No sé si sí, aquí lo encontramos. Precisamente asistió a la prestigiosa facultad de Yale. Curioso, ¿eh? La famosa Universidad de Yale de la que tanto hemos venido hablando, sede
de sociedades secretas como los Skull and Bones, y de otra a la cual, curiosamente, este señor pertenecía. Y eso está en su historia. Pues bien, una vez más nos damos cuenta de cómo sociedades secretas están trabajando conjuntamente con el Vaticano para hacer lo que ellos quieren. El IU, sociedad secreta. Esta es a la que este señor pertenecía. Si vimos como de los Skull and Bones estaban precisamente los Bush, estaba Kerry, pues en esta otra estaba este señor y otros que también han llegado a lugares importantes en la nación norteamericana. Es curioso, ¿eh?, cómo se apoyan entre ellos para subir y cómo trabajan conjuntamente por detrás con el Vaticano. Pues bien, aquí tenéis todo esto, yo me lo salto para no alargar más sobre el tema. Creo que hacía falta empezar a mostrar quién está trabajando conjuntamente con el Vaticano para conseguir sus objetivos, y aquí lo habéis tenido. Y ahora, antes de poder profundizar en el tema, empezar a mostrar pruebas de las existencias de antediluvianos, etcétera, etcétera, nos vemos obligados a tener que recurrir al texto bíblico para que nos diga la Biblia su versión de todo esto, para poder comprobar si lo que dice son tonterías o no. Antes os he dicho algo muy interesante, y que cuando una persona lee la Biblia por primera vez, dice, ¡buah, qué rollo!, y me lo salto. Lo comprendo, porque puede ser un poco pesado, pero esa era la clave para poder tener un origen del pueblo judío, de dónde partía el pueblo judío, y no solo el pueblo judío, sino también toda la humanidad. En Génesis capítulo 5, precisamente se habla de los árboles genealógicos por generaciones, desde que Dios crea a Adán hasta un cierto momento. Y no termina allí. Posteriormente, en otros libros también bíblicos, aparecen genealogías posteriores a las que vamos a ver aquí. Pero esas son posteriores al diluvio. Nosotros vamos a coger solo el tema de hasta el diluvio. Vamos a empezar a leer. Bueno, os he dicho que podía resultar pesado porque hay mucha lectura, pero me gustaría que mientras vayáis leyendo conmigo o me vayáis escuchando, vayáis reteniendo las edades de estos señores. Hay personas que cuando leen esto dicen, anda ya, esto no me lo trago. Bien, deberemos mostrar cosas para que esto se lo traguen. Vamos a empezar leyendo. Génesis 5 a partir del versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Yo, ya parándome en este primer versículo, me deja muy clara la Biblia que Dios crea al hombre a su semejanza. No crea ni una cosita extraña, plan célula y ya está, ni crea monos, ni crea nada raro. Crea a alguien totalmente digno, a semejanza de él mismo. ¿Sabéis? Las personas que se van a suicidar, las personas que lo pasan mal, deberían recordar que a nosotros nos creó Dios, y nos creó a su semejanza. No nos creó como a un gato, ni como a un perro, ni como a una cebolla, ni nada parecido. Nos creó a su semejanza. Estas personas pueden llegar a pensar que Dios verdaderamente los va a dejar, si se ha preocupado de crearlos a su semejanza. Otro texto anterior, en el mismo Génesis, nos dice a imagen y semejanza. Imagen física, no quiere decir que seamos de la misma materia, pero sí semejantes físicamente, y además en la forma de hacer funcionar el cerebro, mentalmente. Nunca os desesperéis cuando lleguéis a situaciones extremas, porque Dios nos hizo y se tomó la molestia incluso
de que el propio Creador vino a encarnarse para morir por nosotros para que pudiésemos ser salvos. Y un Dios que no nos quisiera para nada, en momentos que estamos y nos sentimos mal, está allí, como están los momentos buenos. Pero sabed que orando podéis recurrir a Él, porque Él sigue estando por nosotros. Vamos a seguir avanzando. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Interesante ver cómo cuando Dios crea al hombre utiliza estas palabras, y cuando Adán tiene un hijo, se utilizan las mismas. Y después de estos 130 años tiene un hijo, y llamó su nombre Set. Yo no sé si, quizás los que no conocéis tanto de la materia bíblica, sabéis quién era Set. Set fue el tercer hijo de Adán y Eva. Todos conocemos la famosa historia de Caín y Abel, cómo Caín se levanta contra su hermano y lo mata, y tienen luego otro hijo que se llama Set, que viene a ser el hijo llamado el de la restitución. Sabéis que Caín no hacía la voluntad de Dios, Abel sí, fue el que fue asesinado. Si solo hubiese estado Caín y hubiesen habido con sus mujeres o su mujer, etcétera, etcétera, hubiesen procreado, las enseñanzas de Caín sobre sus hijos, ¿hacia qué lado hubiesen ido? ¿Hacia Dios o hacia lo contrario? Evidentemente hacia lo contrario, porque parece ser que él no se arrepiente de nada de lo que ha hecho. Dios es necesario que permita que tengan otro hijo, y este es llamado Set. Pero no fue el único. Los textos bíblicos nos sigue diciendo que después engendró hijos e hijas. Y los primeros pobladores del mundo fueron sus hijos, no había más. Set fue un hombre fiel a Dios. Y esto es lo importante de por qué se nos habla de genealogías en la Biblia. Porque precisamente a través de su genealogía, con el paso de los años, vamos a llegar hasta el diluvio, con alguien en concreto, y que después de sus hijos, de su linaje, de uno de sus 3 hijos, va a seguir avanzando y pasando los años hasta llegar a un personaje que hace un antes y un después en la historia de la humanidad, y es Jesús. Por eso la Biblia nos habla de genealogías, porque es necesario situar a Jesús en el contexto histórico del mundo y de dónde procedía también como humano. Vamos a seguir leyendo. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, e engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Habéis conocido a alguien que haya vivido 930 años? Ni de casualidad, ¿verdad? Los máximos que vemos son 100 y pocos años, y luego, claro, les toca palmarla, normal, no llegan a más. Y ya es mucho. En cambio aquí, lo sorprendente es que nos dice que Adán, recién salido de la mano de Dios, 930 años. Algún día hablaremos precisamente de cómo Adán es dotado de una cantidad de energía. Imaginaos que el ser humano es una pila, ¿vale? Una pila, sabéis que cuando se enchufa en algún sitio, empieza a conectarse, se va gastando, ¿no? Ellos comían de una cosa llamada el árbol de la vida, del cual después llegaremos a hablar. Es el árbol que, comiendo de sus frutos, les iba perpetuando la longevidad. Y eso estaba en el jardín del Edén. Luego veremos qué sucede con esto. Pero el hombre que es dotado de una cierta cantidad de energía innata, que todos tenemos, más adelante veremos qué proporción de energía tenemos nosotros respecto a Adán, porque eso es muy interesante. Y vamos a ver cómo la vida va pasando del árbol
precisamente este de la vida ya no se puede comer, y la caída, longevidad de sus años llegan a su clímax, después de 930 años. Pero claro, ya la lógica nos dice que si, y porque ya lo sabemos de sobras, sin saber mucho de Biblia, que el mundo ha ido siempre como ha ido, poco ha ido bien, ¿verdad? Pues lógicamente uno se separa de Dios, no come de eso, la energía se irá agotando porque no la reemplazas con nada. Sí que se reemplaza la energía, ¿lo sabíais? A través de lo que coméis, básicamente. Básicamente. Por eso es interesante ver qué dieta seguía Adán, qué dieta seguía mandada por Dios, porque Dios sabía cuál era su mejor combustible, para que él funcionara y pudiese perpetuarse más. Y eso es el mundo vegetal. No era carnívoro, para nada. De eso hablaremos más adelante, pero bien, es interesante ver cómo llega un momento en que, pum, se va apagando hasta que se muere, pero caray, 930 años, ¿quién se apagará esta edad, no? Vamos a seguir avanzando. Vivió Set, su hijo, 105 años y engendró a Enos. Démonos cuenta cómo no se engendran con 25 años, o 20, o 30, sino cuando ya pasan de los 100, ¿no? Esto nos está dando muestras de que su juventud, o su adolescencia, o su pubertad, o todo, era mucho más prolongada, al menos según el relato bíblico, ¿verdad? Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Ya veis, vive menos que su padre, ¿verdad? Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Este ya genera hijos un poco antes, ¿verdad? Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalaleel, 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel, y menos mal que no sale más veces porque leerlo es un rollo, después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días, pues sí, sale otra vez, de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Aquí vamos a hacer una paradita. Enoc. Este personaje nosotros lo vimos en una anterior conferencia, pero nosotros vamos a ver mucho más en esta serie de conferencias sobre el mundo antediluviano sobre este personaje. Y deberemos aprender grandes lecciones de él, porque él nos va a dar la lección de lo que nosotros debemos hacer ahora, porque en sus tiempos iba a suceder algo y en los nuestros va a suceder algo bastante semejante, bastante parecido. Pero bien, vamos a seguir. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Este nombre sí que os suena, ¿no? Es más viejo que Matusalén, ¿eh que sí? Madre mía, el Matusalén, famoso. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, ¿veis? Era hijo de Enoc, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Uf. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir que desapareció porque se murió? ¿Se lo lleva Dios al cielo porque está muerto y en alma se lo lleva y tal? ¿Es eso lo que nos dice el texto? No. Más adelante iremos viendo qué le sucede a Enoc. Pero ya nos damos cuenta enseguida
que es bastante distinto al resto de personajes, porque nos da una descripción de cosas que le suceden que a los otros no nos dicen nada. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Y ahí tenéis el récord Guinness de años. Este señor es el que ha vivido más años en la historia de la humanidad. 969 años. Y podréis decir, ¿y cómo es que él, que ya no es de la misma generación que Adán, evidentemente, porque Adán fue el primero, viva pues bastante más aún que el propio Adán? La Biblia nos va a dar una explicación a eso, y los escritos de Ellen White nos lo van a terminar de aclarar por si no lo hemos pillado. Pero ya veis la edad que vivió este señor, casi nada. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé. Anda, ahí está nuestro personaje central, sobre el que va a pulular toda la conferencia, pero del cual no hablaremos tanto tampoco, porque con él básicamente es cuando terminaremos la conferencia, a menos este tema. Diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Aquí hay una primera profecía. Cuando el padre llama el nombre de su hijo Noé, está lanzando una profecía. Porque ese hijo, él sabía que sería el que aliviaría al ser humano, a la tierra en general, que Dios maldijo. ¿Dios maldijo la tierra? Si creó todo bueno en gran manera. Todos recordamos el momento de la caída de Adán y Eva, quien no, que lo busque en sus Biblias. Llega un momento en que transgreden y Dios maldice la tierra y algo más, y pasa una serie de factores. Pues bien, este Noé sería el encargado de hacer algo especial. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Vaya número perfecto, ¿eh? 777 años. Y siendo Noé de 500 años, engendró ¿a quién? A Sem, a Cam y a Jafet. Y supongo que ya lo sabéis, pero si no, he de deciros que cualquiera de vosotros que estáis aquí y de los que están viendo las conferencias en sus casas, en cualquier parte del mundo, y los que no lo ven, todos, descendemos de uno de estos tres hijos de Noé, de Sem, de Cam o de Jafet. Porque ellos fueron los que entraron en el arca y se salvaron de ese diluvio, y de ellos y sus esposas salió todo el género humano que nosotros estamos pisando en esta tierra, sean anteriores a nosotros o nosotros, y los que van a venir después. De Sem, curiosamente, y ahora ya lo anticipo, vienen los judíos. Pero los judíos no vienen ni de Cam, ni vienen de Jafet. Estos dos señores tuvieron linajes que se fueron estableciendo en otras partes de la tierra. Iremos viendo cómo de estos tres señores solo hay uno solo, que sigue lo que Dios dijo que se debía seguir para el bien. Los otros dos volvieron a lo mismo que sus ancestros. Y si empezáis a darle vueltas a esto, una vez sepáis cómo iremos desglosando en esta conferencia lo que sucedió, entenderéis el por qué ese señor que se gastó tantos millones en investigar el origen de las creencias o religiones, se lo podía haber ahorrado si hubiese hecho caso de la Biblia, donde se habla de todo esto.
dinero mal gastado, desde luego. Pues bien, vamos a seguir. Ya entramos en el capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí me veo obligado a tener que hacer una parada, porque hay personas, como dice la masonería, curiosamente, como dicen los testigos de Jehová que salieron de la masonería, y como dicen otras personas sin saberlo, que esto fue original, que no provenía de Dios esos conceptos, están diciendo que esos hijos de Dios eran ángeles caídos que acompañaron a Lucifer en su rebelión a Satanás, y vinieron y dijeron, ¡hala, qué mujeres más guapas! Y ñaca, y tuvieron hijos con ellas. Y de allí salen, pues, personajes que son llamados Nifilims, gigantes, y que estuvieron por la tierra. Bien, tendremos que demostrar que este concepto no es bíblico. Guste o no guste, pero no es bíblico. Pero deberemos tener tiempo para demostrar eso. Todo llegará. Tened paciencia. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí Dios dice, el hombre ya no funciona bien, todo se ha destorotado. Lo que él había creado perfecto, ahora de perfecto poco le queda ya, porque el ser humano lo ha estropeado todo. Evidentemente instigado por Satanás, que es el que estaba detrás, y sus ángeles caídos, aunque no hicieron eso que allí pone, pero bien. Y Dios dice que sus días serían 120 años. No está diciendo que el hombre viviría un máximo de 120 años solo, no se está refiriendo solo a esto, no. Se está refiriendo a que a partir de ese momento al ser humano le quedaban 120 años, porque luego pasaría algo, el diluvio. Tenían 120 años para cambiar, tenían 120 años para volver a Dios y hacer las cosas bien. El hombre no hizo caso. Pero bien, vamos a seguir avanzando. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Ya es muy fácil darse cuenta cómo esa interpretación que antes os he dicho es una auténtica locura. Porque los gigantes estos, que dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, hablaremos qué quiere decir cuando dice varones de renombre en su momento. Ahora solo os aclaro una cuestión. ¿Cuándo había gigantes en la tierra? ¿Después que esos ángeles caídos se juntaron con las mujeres guapas y tuvieron hijos? ¿Esos hijos fueron los gigantes consecuencia de esto? No, el mismo texto nos lo está desmintiendo. Leamos, sencillamente eso, leamos. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea que ya había gigantes en la tierra. Eran gigantes todos, porque veremos como esa gente no tenía nuestra altura ni de risa. Y eso debemos tenerlo claro para no caer en malas interpretaciones bíblicas que nos están colando por todas partes. Los hijos de Dios, antes os he hablado, ¿quién seguía? ¿Qué linaje seguía? ¿Por qué hay los árboles genealógicos? ¿Quién seguía la voluntad de Dios de todos esos hijos que Adán tuvo? Pues fue solo una rama de estos, no fueron todos los demás fueron paganos, se rebotaron contra Dios. Solo hubo una línea de ellos que seguía a Dios, y esos eran los llamados hijos de Dios.
hay personas que dicen, bueno, es que los hijos de Dios también se habla en el libro de Job, que aparecen delante de Jehová junto a Satanás como representante de este mundo, y esos son gente de otros mundos o son ángeles. Sí, son gente de otros mundos, no son solo ángeles, no. Pero no necesariamente esos hijos de Dios son los mismos que hicieron esto aquí. ¿Quién es hijo de Dios en la tierra? Jesús, ciertamente, pero ¿quién más? Todo aquel que hace la voluntad de Dios. Y estos eran los que, siguiendo lo que Dios quería, vieron que las otras mujeres eran muy atractivas. ¿Las suyas no lo eran, acaso? Si eran salidos de la mano de Dios hacía poco tiempo, ¿iban a ser unos cardos burriqueros? Serían muy guapas. Pero ¿qué diferencia había entre unas y las otras que les llamaron la atención? Luego la Biblia nos va diciendo qué pasó con todo esto, y cómo la historia siempre decimos que se repite, y nosotros nunca aprendemos porque somos así de tarugos. Las mujeres de los que no seguían a Dios eran mujeres que iban muy explosivas por la vida, ¿me entendéis? ¿Qué hace el pavo real para mostrarse? ¡Buah! Despliega todo su abanico de colores majestuosos, y anda, te lo tenías que mirar, ¿verdad que sí? Porque es precioso. Pues bien, el pueblo de Dios, sus mujeres deberían ser personas sencillas, sin revoloteos maraposaicos, y deberían ser gente normal, porque su verdadera belleza estaría en el corazón. Eso no quiere decir que uno no tenga que cuidar su aspecto físico, pero la otra era la provocación. Y nosotros debemos aprender de la historia que nos va diciendo la Biblia, que como el pueblo de Dios se descarrió posteriormente también, y hablo ahora de postdiluvio, porque las mujeres de los otros iban en plan sex symbol, provocando. Y se juntaba músicas, tamboriles, mucha marcha, no sé qué, lo mismo que sucede ahora. Y el pueblo de Dios era seducido, y así entraba la idolatría, y así se terminaba todo. Y la historia siempre se va repitiendo, y nunca aprendemos de eso. Eso sucedió ya en los orígenes del hombre. Y pasó lo que pasó. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. No dice que había algún malillo, no, era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Era de continuo solamente el mal, no pensaban una de buena. ¿Puede ser que se llegue a ese punto? Pues sí puede ser. Y más adelante hablaremos también de esto. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Hay gente que cuando dice, pues que Dios, que se arrepiente, ¿no? Pues este Dios es tonto, ¿qué es? Esto ni es Dios ni es nada. Pensemos que estamos hablando en un lenguaje humano, para que nosotros podamos entender. Arrepentirse, en este caso, implica que Dios lo hizo todo perfecto, pero todo se pifió. Y a él le dolió lo que pasó. Y se arrepintió de haberlo hecho y quiso poner borrón y cuenta nueva. Él no se arrepintió como nos arrepentimos los humanos, pero qué forma de poder describir ese sentimiento de que hay que cambiar las cosas, sino a través de un arrepentimiento. Bien, nosotros a veces, pensad que los profetas escriben en lenguaje humano, no escriben en lenguaje angelical, ni en lenguaje divino, escriben según sus propias palabras lo que ellos expresan, lo que han visto en visión, y dan a conocer sus conceptos como bien pueden, y eso debemos tenerlo presente siempre. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y podemos pensar, ¿y qué culpa tenían estos animalitos de que también la tengan que palmar? Algo pasó, que hizo que Dios tuviese que tomar este sentido tan estricto. Cuando nosotros leemos estos textos, podemos pensar, ¿qué Dios más malo? Cuando nosotros sepamos qué pasó, entenderemos que no había otra solución. Todo lo iremos viendo, porque a veces los textos nos están ya
dando a entender cosas que si nosotros no terminamos de encajar con más detalles, estamos perdidos. De ahí que la investigación de la palabra de Dios debe ser algo muy riguroso y muy profundo, porque si no, no nos vamos a enterar de nada. La Biblia se ha dado, normalmente, escrita de un modo, para que nuestras mentes se centren en algo y se amplíen con ese estudio. Porque la mente humana debe crecer, no debe ser aborregada. Los medios de comunicación, cuando ponéis la tele, ¿qué programas veis? Culturales todos, ¿verdad? Impresionantes. ¡Buah! Nos llenamos de una cultura, nuestras mentes crecen, ¡buah! Somos ya... ¡uf! No, no, nos ponen programas de idioteces continuas y nuestra mente, ¿en qué se centra? En eso, en imbecilidades. Por tanto, nuestras conversaciones, ¿qué van a ser? Hay un texto bíblico que dice, del corazón mana la boca. Lo que tenemos aquí es de lo que vamos a hablar. De lo que es nuestro pensamiento central es lo que vamos a divulgar a los demás. ¿Va a ser del Evangelio? ¿O va a ser de que, mira, ya se le puso los cuernos y el otro no sé qué, y jaja? Esas estupideces son las que están llevando al mundo a ser el mimetismo de lo que están viendo. Y nuestros cerebros, que funcionan como esponja, se empapan de eso y llegamos a ese nivel. Y no, ahora sí que puedo utilizar la palabra, y no evolucionamos a más, ¿vale? Sino todo lo contrario, nos aborregamos. ¿Y a eso no le damos importancia? Pues así va nuestro país y van tantos otros, y más que van a ir. Por eso había unos que seguían a Dios y otros que no. Y nos vamos a quedar bastante perplejos cuando veamos qué hacía esa gente, porque veréis qué extraordinario paralelismo con nuestros días. Y hay unos textos bíblicos que son una advertencia que nos dicen, como en los días de Noé, así será cuando el Hijo del Hombre vuelva. Si nosotros conocemos qué hicieron ellos, sabremos cuándo va a venir Jesús aproximadamente. La historia se va a repetir. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ah, porque él sí, porque era más simpático, era el más mono. No, porque él hacía la voluntad de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Cómo está nuestra tierra actualmente? Llena de paz, ¿verdad? Llena de tranquilidad y sosiego. La tierra llegó a estar llena de violencia. Luego leeremos escritos de Ellen White impresionantes describiendo esas situaciones. Pero desde luego ya viendo eso nos damos cuenta de que precisamente bien las cosas no iban, ¿eh? Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Casi nada, toda carne. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Sabéis? Cuando uno va leyendo la Biblia y va conociendo a Dios en profundidad, no esas primeras sensaciones que a uno le pintan y que dice, oh, qué Dios más malo, que se los cargaba a todos y no sé qué, no, no. Cuando uno profundiza de verdad y se da cuenta del porqué de las cosas y ve claramente el carácter de Dios en la manifestación de Jesucristo en la tierra, se da cuenta que ese Dios es realmente increíblemente bueno. Para llegar a ese punto, el corazón de Dios se debió partir. Porque con todo lo que ha hecho y hace por nosotros aún ahora, con la misericordia y cómo nos está aguantando, para llegar a exterminar a la humanidad y a la tierra así, qué mal lo debió pasar, qué mal. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro
y por fuera. Y aquí Noé recibe la instrucción de que para evitar el desastre y subsistir, debía hacer un arca. En una anterior conferencia hablamos sobre Ron Wyatt, el arqueólogo que encontró el arca de Noé en Turquía, precisamente, y de la cual estuvimos hablando. Trataremos más sobre este señor, y iré, si Dios quiere, exponiendo las investigaciones que estamos haciendo últimamente al respecto, sobre otras cosas que este señor encontró. Y las cosas están yendo por buen camino, os lo anticipo. Creo que vamos a llevarnos grandes sorpresas en poco tiempo, si Dios quiere, y os lo podré traer con argumentación, creo que buena. Orad para que eso sea así. Yo no voy a leeros más textos bíblicos, porque nosotros no llegaremos al momento ya del diluvio y lo que pasa después, porque nos vamos a quedar precisamente hasta el momento cuando va a caer el diluvio. Porque lo que ahora nos atañe a nosotros es descubrir qué situación había en ese mundo que al fin del tiempo se va a repetir y que Jesús volverá precisamente por ello. Haciendo un poco de resumen conceptual de en qué años nos estamos moviendo, hemos de hablar que la creación de Dios fue aproximadamente hace unos 4000 años antes de Cristo. O sea, que el diluvio sucedió unos 2500 años antes de Cristo. Pasaron unos 1500 años entre la creación y el diluvio. Y en 1500 años el hombre pudo ser tan, no sé qué adjetivo ponerle, para llegar a ese punto de maldad que Dios tuvo que poner fin y volver a empezar de nuevo. Desde la creación hasta nuestros tiempos actuales, aproximadamente han pasado 6000 años. ¿Qué diferencia de lo que nos dice la evolución? Miles de millones de años que patín patán. La Biblia nos dice 6000 años desde Adán hasta nosotros, aproximadamente. Y recordad que Jesús viene cuando empieza el 7º milenio. 6000 años de historia, dicen las citas, y después viene Cristo, va a volver. Nosotros no sabemos exactamente el día, mes, año en que fue creado Adán. Hay unos momentos de cómputo que parece que se pierden, pero sabemos que aproximadamente estamos sobre ese 6000. Y cuando empiece el 7, ese 7º milenio, el 7 es el número de la perfección de Dios. Es cuando Él va a poner punto y final durante un tiempo y va a empezar los 1000 años de paz. Que eso ya lo vimos algo, de qué va a suceder durante esos 1000 años y que no van a suceder precisamente aquí. Pero bien, algo hablamos ya de eso, ya seguiremos profundizando en otro momento al respecto. Pero desde luego, lo que Dios dice, para nada está de acuerdo con todas las teorías que están pululando por este mundo actualmente. Aquí remarcaremos Génesis 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La maldad de los hombres en toda la tierra, no solo en una parte. ¿Sabéis? Hay gente que dice, sí, hubo como un diluvio, una gran inundación, pero sucedió en una zona concreta del planeta. Y de allí salió el mito de Noé, que curiosamente, qué gracia, personas que viven en cualquier parte del globo terráqueo, sea de la cultura que sea, de la civilización que sea, tienen un denominador común, y es que todos tienen en sus registros que hubo un diluvio universal, y que se salvó un señor en algo y con alguien más. Todas las culturas del mundo. ¿No os da que pensar eso? ¿Creéis que una cosa que pasó localizada en un lugar se hubiese extendido todo esto a todas partes? Es absurdo. Pero bien, eso es para que vayáis pensando, ¿no? En Génesis 6 lo volvemos a recalcar, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra,
y he aquí que estaba corrompida. Ya no es lo que él habría creado, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne. ¿Solo seres humanos? Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. La tierra estaba llena de violencia, por el ser humano y por qué más. Si nosotros leemos el registro bíblico, nos damos cuenta que en un principio los animales vivían en armonía unos con otros, no se devoraban, nadie se alimentaba de otra especie animal, sino que todos comían de lo que Dios les había dado, que era lo que había en frutos, en hierba, nada más. Cuando entra el pecado, todo se tergiversa, y empiezan las masacres entre los animales también. Qué bonito cuando vemos un documental de animalitos, y mira cómo se mueven y qué majo, pero luego a veces nos muestran su parte que nos deja perplejos, cuando vemos cómo se devoran unos a otros, ¿no? Claro, eso no es muy bello de ver, ¿verdad? Pero es una realidad. Dios no creó el mundo así. Bueno, todo lo trataremos en su momento. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. No los destruye solo a ellos. Démonos cuenta de qué frase utiliza al final. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. La tierra iba a ser destruida. ¿Qué quería decir esto? ¿Que el planeta iba a hacer ¡pum! Y iba a desaparecer desintegrado? No. Pero que en ese diluvio algo además iba a suceder, que no solo era caer agua, y la tierra iba a ser destruida, cambiada radicalmente. Tengamos esto presente, porque si no entendemos el lenguaje que la Biblia está utilizando ya aquí, es cuando caemos en las tonterías evolutivas de los períodos científicos que nos hablan de esta época que pasó esto, esta época que pasó lo otro. No, no, no. Hemos de entender este clímax que pasó en la propia Tierra para poder captar que hubo un cambio brusco, radical, que lo cambió absolutamente todo. Y si nosotros intentamos datar cosas con carbonos 14 y mil y unas cosas más, por estratos, etcétera, etcétera, vamos a quedarnos perplejos para explicar según qué cosas. Si la gente científica no acepta esto, es cuando sus mentes empiezan a divagar para explicar cosas que no pueden explicar si no van al relato bíblico. Y eso hace que se aparten de Dios, porque creen que su ciencia es superior a lo que Dios dijo que pasó. El engreimiento del hombre, el egoísmo, el orgullo, es idolatría. Porque se está sirviendo a Satanás cuando hay idolatría, no se está sirviendo a nadie más. Hazte un arca de madera de gofer. Esta madera, algún día trataremos qué es exactamente, pero también es cierto que sí vamos a ver algo durante esta conferencia de esto. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Evidentemente esto era para que no hubiese filtraciones, ¿verdad? Pero además harás aposentos en el arca. Tenía que hacer apartados, cámaras, habitaciones, llamadle como queráis. Para algo era eso. Bien, antes de enseñar estos diagramas sobre la longevidad de los seres humanos, en gráfico, lo que antes hemos leído, ahora vamos a verlo en gráfico de un modo exponencial claro, vamos a hacer un pequeño descanso. ¿Vamos a seguir la conferencia o no? ¿Sí? Vale. Pues vamos a seguir la conferencia precisamente con el diagrama de longevidad o algunos diagramas de longevidad y alguna explicación también pertinente. Aquí tenemos, como antes del diluvio, las edades de los patriarcas, puestas por años en la izquierda, y abajo los años desde la creación, y podemos situar a los personajes importantes, Adán, Set, Enos, Cainán, etcétera,
vemos hasta qué años llegaron, por ejemplo, Sem, 1600 años después de la creación. Y vamos a ver también esta otra gráfica interesante, ya postdiluvio, después del diluvio, donde vemos a partir de Sem, van pasando los años con Arfaxad, Sala, Peleg, Eber, etcétera, etcétera, hasta Abraham, Isaac, Jacob y José, el transcurso de años que suceden. Y también ahora lo que vamos a ver es los factores conducentes a la pérdida de longevidad. Hay muchos estudios hechos sobre esto. ¿Por qué la gente posterior al diluvio vivió tantos años menos en comparación con los antediluvianos? ¿Eso es coherente? ¿Es lógico? ¿Qué pudo pasar para que la gente viviera menos? Se han hecho estudios, bueno, yo creo que fantásticos, de bien hechos que están, de las explicaciones de por qué esto ha sucedido así. Vamos a ver aquí una tesis, precisamente, muy interesante, que es un buen resumen de otras personas científicas que han estudiado sobre esto. ¿Qué factores llevaron a la disminución de la longevidad tras el diluvio? Punto número 1. El colapsamiento de la cubierta de agua, seguramente vaporizada, que rodeaba la Tierra a modo de filtro y de cubierta tipo invernadero, que daría al mundo antediluviano un clima subtropical de polo a polo. El clima era el mismo en todo el planeta. El eje de la Tierra, además, era recto, no estaba inclinado como conocemos ahora la Tierra. Vimos nosotros cómo a través del tsunami de Sumatra y de otros posteriores, como también el que pasó en Japón, cómo el eje de la Tierra se ha ido inclinando cada vez que pasaba un hecho así. Pues imaginaros un diluvio que veremos que no solo fue agua que descendió en picado desde arriba del cielo, sino que salió también de otros lugares, o sea, del propio subsuelo, más otras cosas que llegaron a acontecer, como evidentemente el eje de la Tierra dejó de tener la verticalidad pertinente. Esto provocó que post-diluvio la atmósfera fuera distinta, la infracción de los rayos del Sol o la refracción de los rayos del Sol sobre la Tierra, se crearan los polos, el clima fuera distinto en distintas zonas, todo fue distinto a raíz de eso. Vamos a ver el punto número 2. La intensa conmoción de los fondos oceánicos, con la apertura de innumerables bocas volcánicas arrojando lava, agua juvenil, gases, etc., provocando una terrible actividad tectónica, transgresiones marinas. Lo que está diciendo aquí, en esta tesis, no es ninguna tontería. Vamos a ver cómo Ellen White, en sus escritos, ya nos decía exactamente que esto sucedió así. Y Ellen White no era ninguna científica, ya sabéis que más bien era una señora bastante humilde, bastante cateta, para que me entendáis, sin estudios prácticamente, y en cambio ella estaba describiendo todo lo que sucedió y con unos detalles que precisamente coinciden con lo que aquí se dice, la cual cosa provocó desgarres en toda la estructura de la Tierra. De ahí que ahora podamos llegar a entender todos los fósiles que se van encontrando, los distintos estratos, los distintos objetos, y el por qué el mundo está subdividido en continentes tal como lo tenemos ahora. El diluvio modificó drásticamente toda la Tierra. Punto número 3. El campo magnético de la Tierra, en progresiva disminución, habría daños genéticos en los hombres antes del diluvio. El campo magnético actúa como escudo deflector de los rayos cósmicos que inciden en la Tierra, y al ir perdiendo progresivamente su eficacia, estos rayos inciden con mayor fuerza sobre la población de la Tierra. Claro, ya afecta directamente al género humano también. En el punto número 1 no os he terminado de comentar de cómo dar la explicación aquí. La Tierra estaba envuelta por una capa atmosférica de una gran densidad de agua vaporizada. Y cuando dice la Biblia que el agua se desplomó de lleno, es que verdaderamente toda esa capa que recubría la atmósfera de agua bajó como cataratas.
Claro, ellos que no habían visto llover nunca, que se estuvieron mofando de Noé porque jamás una nube descargó agua, que la Biblia dice que la tierra se regaba por un vapor que salía de ella. Imaginaros los hombres de ciencia de antaño, qué pitorreo cuando Noé dijo que iba a llover. Era científicamente imposible. Pero es que Dios es el Dios de la ciencia y de las leyes de la ciencia, y si Él quiere modificar algo, lo hace. Y el ser humano, por más científico que sea, tendrá que apechugar con las leyes de Dios tal como Él las quiere poner en su momento. Pues bien, esas cataratas que caían del cielo provenían de esto, y se juntaron con agua que salió subterránea y todas las actividades volcánicas al mismo tiempo. Esto empieza a explicar el porqué de lo que antes os decía. Punto número 4. El dióxido de carbono en la atmósfera en grandes cantidades indican que aumenta la acidez de la sangre. Un resultado de ello es una superior retención de calcio y zinc. Esto eliminaría la artritis. El efecto más importante es la dilatación de los vasos sanguíneos del cerebro y piel. Llevaría una mayor oxigenación al hipotálamo, encargado de regular el envejecimiento. Entonces, al aplicarle CO2 en gran cantidad, retardaría el proceso de madurez. Bien, ya veis, y hay aún otras explicaciones al respecto, que lo podéis ver incluso en documentales que vale la pena ver, porque es lo que normalmente la ciencia no dice de todo esto. Vamos a ver aquí esta gráfica sobre lo que antes os hablaba de la fuerza vital. Desde el nacimiento o la creación del hombre, por decir algo, de Adán en este caso, toda esa potencia, esa fuerza vital con la que Dios le dotó. Adán, evidentemente, ¡pam!, está hecho al 100%, es una pila completa, por decir algo. Con el pecado se va gastando esa pila, ya no se alimenta de la energía necesaria del árbol de la vida, y va declinando hasta que a los 930 años fallece. La fuerza vital que nosotros tenemos, hay citas de Ellen White que son realmente impresionantes, y esto está basado precisamente en ello. 20 veces menos de fuerza vital, 5% respecto de Adán, 10 veces menos en años de vida, 10% respecto de Adán. Nosotros seríamos esta gráfica roja de aquí, no la línea azul de vida de Adán. Nosotros, 80, 90 años, como mucho, es solo un 10% de la longevidad de Adán. Llegamos aquí y ¡puf!, ya está. ¡Qué miseria! ¿Eh? ¡Qué miseria! Y por estos breves años que hacen ¡puf!, nos matamos a conseguir lo que sea, intentar vivir, oh, venga, no sé qué. Bueno, qué burros somos, porque nosotros sí que podemos vivir esto aquí, pero es que por delante tenemos una línea que no llegará solo hasta aquí, irá ascendiendo, que será la eternidad. Y nos vamos a perder la eternidad, algo incomputable en tiempo, por querer hacer nuestras bobadas. Vaya cambio. Pero de eso ya se encarga Satanás, de hacer atrayente su modo de vida, ¿no? Pues nosotros, con el paso de los años, no tenemos esa carga de energía vital que tiene Adán, tenemos mucha menos. Por eso nos pasa que nuestra longevidad es tan corta. Bien, ¿cómo se va a recuperar eso? Pues una vez más, y la Biblia nos lo dice, cuando todo haya terminado, volveremos a comer del árbol de la vida. Y la longevidad volverá a estar asegurada. Seremos eternos, tal como Dios nos hizo en un principio. Por eso es importante que nosotros nos cuidemos. Si queremos mantener esa línea de energía vital en nosotros dentro de lo posible, debemos cuidar nuestras vidas a todos los niveles, en nutrición, en ejercicio, en cuestiones como el aire, etcétera, etcétera, el agua, el sol, todo debemos cuidarlo. Y que nuestro modo de vida, además, esté en comunión con Dios. Porque si no, no nos vamos a llenar de la vida que Dios nos da. ¿Sabéis? Cuando las personas en verdad, y esto yo os diría que lo experimentaréis, y sé que muchos de vosotros ya seguro que lo ha experimentado en sus vidas, hacer la prueba algún día.
Si vosotros estáis mal de salud durante un día, no os encontráis nada bien por lo que sea, pero curiosamente viene a vosotros una persona con la cual vosotros habláis de la palabra de Dios, del Evangelio, y empezáis a hablar con esa persona, y os daréis cuenta que curiosamente, cuando estáis hablando con esas personas, ya ha cambiado vuestro dolor, os encontráis mucho mejor, y cuando habéis terminado de hablar con esa persona estáis la mar de bien. Y además, mentalmente, os notáis muy llenos. Eso no es una característica mental que pase porque, mira, es como el que mira un partido de fútbol y mientras se distrae. No, no. Cuando nosotros damos vida a través de la palabra de Dios, Jesús dijo, yo soy la vida, estamos dando a Jesús a los demás, estamos dándoles vida. Pero nosotros recibimos vida de Dios en el momento en que damos vida a los demás con el Evangelio. Y así es como nos vamos llenando. Y el árbol de la vida de Dios pasa a ser el conocimiento de Dios que transmitimos a los demás. Así Dios nos va llenando a nosotros. Sé que muchos de vosotros y de los que están viendo esta conferencia seguro que lo saben, pero vale la pena decirlo. La vida la conseguimos dando vida a los demás, no haciendo el mal a los demás. Aquí tenemos una gráfica ultra extensa que no se ve ni torta, pero para haceros una idea, ahora la iremos comprobando en porciones. La parte de la izquierda, ¿veis que estos palitos son muy largos? Son los antediluvianos, son los años que iban viviendo. Luego estos otros del medio son los postdiluvianos. Vemos como la cosa va bajando, descendiendo. Y luego pasan todos estos años hasta llegar a la derecha de todo que ¡pip!, aparecemos aquí nosotros con nuestras edades de longevidad. Aquí lo vemos más detallado, Adán, Set, Enós, etcétera, etcétera, los años que fueron viviendo y los años que fueron transcurriendo desde la historia de la humanidad. Y aquí vemos ya los postdiluvianos. En este caso tenemos a Sem. Sem sería la bisagra entre el mundo antediluviano y el mundo postdiluviano. Noé, su padre, sería uno de ellos, junto con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 mujeres. Por eso eran postdiluvianos, pero siguieron viviendo aún bastante dentro de todo. Pero luego ya la siguiente generación, parece que aquí se mantiene un poquillo, va bajando, y la cosa ya va rondando por estas edades. Luego pasan los años, llegamos al 2010, 2011, nuestro año, y aquí nos quedamos. Y aún gracias, y aún gracias. Pues bien, esta es la gráfica, si los ponemos a todos más o menos juntitos, con todos los patriarcas bíblicos, etcétera, etcétera. Esta es la realidad de la vida. Y ahora vamos a terminar el tema de hoy con unas citas de Ellen White. Va a ser una parte de sus citas, vamos a quedarnos a la mitad de una lectura de su libro, de un capítulo de su libro, y empalmaremos con la siguiente conferencia, el próximo día, si Dios quiere, con la continuación de este escrito y muchos más que ella produjo, precisamente mostrándonos cómo era la vida del hombre antediluviano, cuál era la situación del mundo. No vamos a partir precisamente de los días anteriores al diluvio o de esos pocos años. Tendremos que remontarnos casi al origen del hombre, para que vayamos comprendiendo cómo las cosas fueron realmente cambiando. Aquí tenéis a Ellen White, cuando ya era una anciana. Sabéis que murió a los 87 años, en 1915. Y de la cual hemos visto escritos tan impresionantes que nadie puede negar su veracidad con el cumplimiento que vemos cada día. Vamos a leer precisamente de uno de sus libros, de sus primeros libros, Patriarcas y Profetas, donde nos narra la historia desde el origen del hombre hasta una cierta cantidad de profetas, y después ese libro tiene una continuación que es Profetas y Reyes, que es la continuación hasta
prácticamente los tiempos de Jesús. Vamos a leer el capítulo 6, iremos deteniéndonos a veces mientras vayamos leyendo, como hicimos en anteriores conferencias, y nos trata directamente de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, y Enoc, del cual antes hemos también mencionado algo. Adán tuvo otro hijo, que debía ser el heredero de la promesa divina, el heredero de la primogenitura espiritual. El nombre dado a este hijo, Set, significa señalado o compensación, pues dijo la madre, Dios me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Esto se registra en Génesis 4:25. Es interesante las palabras que aquí utiliza Eva. Simiente en lugar de Abel. Recordemos que en Génesis 3:15 se hace la primera profecía donde dice la guerra que habría entre los descendientes de Satanás y los descendientes del pueblo de Dios, o sea, los hijos que no siguen lo correcto y los que siguen lo correcto, hasta llegar al Mesías, donde hay el gran conflicto y donde se decide la suerte de toda la humanidad de todos los tiempos. Es muy importante conocer que Jesús venía de la simiente precisamente de Set. Set aventajaba en estatura a Caín y Abel, y se parecía a su padre Adán más que sus otros hermanos. Os vais a sorprender cuando veáis qué descripción se da de Adán. Ellen White escribe sobre ello, y entenderemos cómo la tierra verdaderamente estaba habitada por gigantes. Gigantes en comparación con nosotros, evidentemente. Tenía un carácter digno y seguía las huellas de Abel. Sin embargo, no había heredado más bondad natural que Caín. Esto es interesante. Si nos damos cuenta, ya los hijos de Adán y Eva heredan la tendencia que al bien o al mal. Al mal. El pecado ya ha quedado registrado en nuestros genes y nuestra tendencia natural ya no es el bien, como era la de Adán y Eva antes del pecado, sino nuestra tendencia natural ya es el mal. Y debemos luchar contra eso. Acerca de la creación de Adán se dice, a la semejanza de Dios lo hizo. Pero el hombre, después de la caída, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Génesis 5, 1 y 3. En tanto que Adán había sido creado sin pecado, a la semejanza de Dios, Set, así como Caín, heredó la naturaleza caída de sus padres. Pero recibió también el conocimiento del Redentor e instrucción acerca de la justicia. Una vez más nos sale la palabra conocimiento. Recordad que en una anterior conferencia estuvimos hablando precisamente de ese conocimiento. ¿Recordáis las palabras de Oseas? Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Pues había una línea genealógica que lo tenía. Mediante la gracia divina sirvió y honró a Dios y trabajó como Abel lo hubiera hecho de haber vivido, por cambiar las mentes pecaminosas de los hombres y encauzarlas a reverenciar y obedecer a su Creador. Ya nos está refiriendo que él seguía, pero los demás hermanos no, ni sus descendientes. Por eso intentaba encauzarlos en lo correcto. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Génesis 4:26, interesante, ¿eh? Comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Los fieles habían adorado a Dios antes, pero a medida que aumentaba el número de los seres humanos, se iban multiplicando, se hacía más visible la distinción entre las dos clases en que se dividían. Había franca lealtad hacia Dios de parte de una clase, así como desprecio y desobediencia de parte de la otra. Las dos simientes. Antes de la caída, nuestros primeros padres habían guardado el sábado
que había sido instituido en el Edén, y después de su expulsión del paraíso, continuaron observándolo. El sábado no fue un invento para los judíos, el sábado se dio en la creación. Por tanto, es para todos los hombres, no solo para judíos. Habían gustado los amargos frutos de la desobediencia y habían aprendido lo que tarde o temprano aprenderán todos aquellos que pisotean los mandamientos de Dios, a saber, que los preceptos divinos son sagrados e inmutables, y que la pena por la transgresión es ineludible. El sábado fue honrado por todos los hijos de Adán, que permanecieron leales a Dios. Pero Caín y sus descendientes no respetaron el día en el cual Dios había reposado. Eligieron su propio tiempo para el trabajo y el descanso, sin tomar en cuenta el mandamiento expreso de Jehová. Digamos que la marca de la bestia ya estaba en los orígenes de los tiempos. Solo los guardadores del sábado seguían lo que Dios hacía o quería para ellos. Al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres, había escogido primeramente el oficio de labrador y luego fundó una ciudad, a la cual dio el nombre de su hijo mayor. Esto es interesante, ¿eh? Démonos cuenta cómo Caín es el primero en fundar una ciudad. Se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén restaurado, para buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado, y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo, o sea, Satanás. Fue el líder de ellos, Caín. Sus descendientes se distinguieron en todo lo referente al mero progreso terrenal y material. ¿Veis sus descendientes qué hicieron? Un progreso terrenal y material. ¿Qué es esto? Pues una buena civilización, no es otra cosa. Pero menospreciaron a Dios y se opusieron a sus propósitos hacia el hombre. Al homicidio, cuya comisión iniciara Caín, Lamec, su quinto descendiente, agregó la poligamia y con cínica jactancia reconoció a Dios tan solo para sacar de la venganza prometida a Caín una garantía de su propia salvaguardia. Abel había llevado una vida pastoral, habitando en tiendas o cabañas, y los descendientes de Set hicieron lo mismo y se consideraron peregrinos y advenedizos sobre la tierra, que buscaban una patria mejor, es a saber, la celestial. Y esto se escribe en Hebreos 11, 13 y 16. Qué curioso, ¿eh? El pueblo de Dios llevaba una vida natural, mientras los otros se apiñaron en ciudad. Interesante este concepto, ¿eh? Durante algún tiempo, las dos clases permanecieron separadas. Esparciéndose del lugar en que se establecieron primeramente, los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Set. Y estos, para escapar a la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas y allí establecieron sus hogares. Evidentemente, los otros eran más. Ellos eran solo de un palo de la dinastía, por decirlo de algún modo, ¿no? Los otros eran más y se extendieron más, y fueron cada vez más hacia ellos, que estaban separados porque ellos no querían ser paganos. Y al final se vieron obligados a tener que retirarse a las montañas. Vayamos aprendiendo las lecciones, porque la historia siempre se repite. Mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza, pero con el transcurso del tiempo se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Ya sabéis, esas pequeñas transigencias, bueno, un poco con ellos no pasará nada. Esta asociación produjo los peores resultados. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Génesis 6.2. Aquí las personas que quieran seguir diciendo que eran ángeles caídos,
lo tienen muy mal. En el contexto que Ellen White misma cita, dice que estos hijos de Dios eran los descendientes de Set, no ángeles caídos. Atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los hijos de Set desagradaron al Señor aliándose con ellas en matrimonio. Muchos de los que adoraban a Dios fueron inducidos a pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente ante ellos y perdieron su carácter peculiar y santo. Al mezclarse con los depravados, llegaron a ser semejantes a ellos en espíritu y en obras. Menospreciaron las restricciones del séptimo mandamiento y tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Los hijos de Set siguieron el camino de Caín, que se registra en Judas, versículo 11. Es interesante, los hijos de Set siguieron el camino de Caín, se habían corrompido también el pueblo de Dios. Fijaron su atención en la prosperidad y el gozo terrenales y descuidaron los mandamientos del Señor. A los hombres no les pareció tener a Dios en su noticia, se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Por tanto, Dios los entregó a una mente depravada. Romanos 1, 21 y 28. Es lo que posteriormente también el apóstol Pablo dice, y a lo bueno llamaron malo, y a lo malo bueno, ¿no? Ahora parece que las cosas malas debemos aceptarlas como algo normal. Va en contra de lo que sabemos que debe ser, pero es igual, todo es normal, y todo es bueno. El pecado se extendió por toda la tierra como una lepra mortal. Adán vivió casi 1000 años entre los hombres como testigo de los resultados del pecado. Con toda fidelidad trató de poner coto a la corriente del mal. Es impresionante, ¿eh? Adán se dio cuenta de cómo había metido la pata haciendo entrar la destrucción en la tierra, el mal, con su pecado. ¿Y qué quiso hacer? Combatir, poniendo freno al mal. Se le había ordenado instruir a su descendencia en el camino del Señor y cuidadosamente atesoró lo que Dios le había revelado, y lo repetía a las generaciones que se sucedían. A sus hijos y a sus nietos, hasta la 9ª generación, pudo describir Adán el estado santo y feliz del hombre en el paraíso, y repitiéndoles la historia de su caída, les refirió los sufrimientos mediante los cuales Dios le había enseñado la necesidad de adherirse estrictamente a su ley, y les explicó las misericordiosas medidas tomadas para su salvación. Pero solo unos pocos prestaron atención a sus palabras. A menudo le hacían amargos reproches por el pecado que había traído tanto dolor a sus descendientes. Lo de Adán fue un martirio. Esos 900 y pico de años que vivió, 935, para él fueron un suplicio, intentando mitigar el mal que había hecho, y encima tenía que soportar los reproches de los demás que le culpaban a él de, mira, somos así por culpa tuya, ¿no? Eso no debería ser nada fácil, ¿eh? La de Adán fue una vida de tristeza, humildad y contrición. Cuando salió del Edén, la idea de que tendría que morir le hacía estremecerse de terror. Conoció por primera vez la realidad de la muerte en la familia humana cuando Caín, su primogénito, asesinó a su hermano. Lleno del más agudo remordimiento por su propio pecado y doblemente acongojado por la muerte de Abel y el rechazamiento de Caín, Adán estaba abrumado por la angustia. Veía cómo por doquiera se esparcía la corrupción que iba a causar finalmente la destrucción del mundo mediante un diluvio, y a pesar de que la sentencia de muerte pronunciada sobre él por su hacedor le había parecido terrible al principio, después de presenciar durante casi 1000 años los resultados del pecado, Adán llegó a considerar como una misericordia el que Dios pusiera fin a su vida de sufrimiento y dolor. Casi nada, ¿eh? No obstante, la iniquidad del mundo antediluviano, esa época no fue, como a menudo se ha supuesto, una era de ignorancia y barbarie. Aquí ya nos está haciendo vislumbrar
cómo era el hombre antediluviano. No eran ni ignorantes ni bárbaros. Los hombres tuvieron oportunidad de alcanzar un alto desarrollo moral e intelectual. Poseían gran fuerza física y mental, y sus ventajas para adquirir conocimientos religiosos y científicos eran incomparables. Es un error suponer que porque vivían muchos años, sus mentes alcanzaban tarde su madurez. Sus facultades mentales se desarrollaban temprano, y los que abrigaban el temor de Dios y vivían en armonía con su voluntad, continuaban aumentando en conocimiento y en sabiduría durante toda su vida. Si pudieran compararse con los antediluvianos de la misma edad, los más ilustres eruditos de nuestros tiempos parecerían muy inferiores en vigor mental y físico. A medida que se acortó la vida del hombre y disminuyó su vigor físico, también se aminoró su capacidad mental. Hoy día hay hombres que dedican al estudio un periodo de 20 a 50 años y el mundo se llena de admiración por sus éxitos. Pero qué limitados son estos triunfos cuando se los compara con los de aquellos hombres cuyo vigor físico y mental se desarrollaba durante siglos. Es verdad que los hombres de los tiempos modernos tienen el beneficio del conocimiento alcanzado por sus predecesores. Los genios que proyectaron, estudiaron y escribieron han legado sus trabajos a quienes les han seguido. Pero aún en este respecto, y en lo que concierne meramente a los conocimientos humanos, cuán superiores fueron las ventajas de los hombres de aquella edad antigua. Tuvieron entre ellos durante siglos a aquel que Dios había formado según su propia imagen, a quien el Creador mismo declaró bueno, el hombre a quien Dios había instruido en toda sabiduría del mundo material. Adán había aprendido del Creador la historia de la creación. Él mismo había presenciado los acontecimientos de 9 siglos y comunicó sus conocimientos a sus descendientes. Los antediluvianos no tenían libros ni anales escritos, pero con su gran vigor mental y físico disponían de una memoria poderosa que les permitía comprender y retener lo que se les comunicaba, para transmitirlo después con toda precisión a sus descendientes. Qué distinto de nosotros, que nos cuentan algo y cuando se lo decimos a los otros ya no tiene nada que ver lo que contamos, ¿no? Hacer la prueba, eso que llaman el teléfono, ¿no? Que uno se corre la voz al otro y cuando da toda la vuelta al círculo de personas, el final no tiene nada que ver con lo que era. Durante varios siglos hubo 7 generaciones que vivieron contemporáneamente y tuvieron la oportunidad de consultarse para aprovechar cada uno los conocimientos y la experiencia de las demás. Claro, su longevidad les daba para esto. Las ventajas que gozaron los hombres de aquellos tiempos para obtener un conocimiento de Dios por el estudio de su obra no han sido igualadas desde entonces. Lejos de ser una era de tinieblas religiosas, fue una edad de grandes luces. Todo el mundo tuvo la oportunidad de recibir instrucción de Adán, y los que temían al Señor tuvieron también a Cristo y a los ángeles por maestros. Casi nada, ¿eh? Y tuvieron un silencioso testimonio de la verdad en el huerto de Dios, que durante siglos permaneció entre los hombres. Está hablando del huerto del Edén. Adán y Eva habían sido expulsados de allí, pero el huerto aún estaba allí en tiempos antediluvianos. A la puerta del paraíso, guardada por querubines, se manifestaba la gloria de Dios, y allí iban los primeros adoradores a levantar sus altares y a presentar sus ofrendas. Allí era donde Caín y Abel habían llevado sus sacrificios y Dios había condescendido a comunicarse con ellos. Interesante, ¿eh? En la puerta del paraíso, donde los querubines estaban y con esa espada encendida que revoloteaba, no permitían el acceso al árbol de la vida para que el pecador siguiese viviendo eternamente, allí es donde se manifestaba la gloria de Dios. Y esto los antediluvianos lo veían durante años y años. Y los que seguían a Dios allí se concentraban.
El escepticismo no podía negar la existencia del Edén mientras estaba a la vista, con su entrada vedada por los ángeles custodios. El orden de la creación, el objeto del huerto, la historia de sus dos árboles tan estrechamente ligados al destino del hombre, se refiere también al del conocimiento del bien y del mal, el que fue la transgresión de ellos, eran hechos indiscutibles, y la existencia y suprema autoridad de Dios, la vigencia de su ley, eran verdades que nadie pudo poner en tela de juicio mientras Adán vivía. A pesar de la iniquidad que prevalecía, había un número de hombres santos, ennoblecidos y elevados por la comunión con Dios, que vivían en compañerismo con el cielo. Eran hombres de poderoso intelecto, que habían realizado obras admirables. Tenían una santa y gran misión, a saber, desarrollar un carácter justo y enseñar una lección de piedad, no solo a los hombres de su tiempo, sino también a las generaciones futuras. Solo algunos de los más destacados se mencionan en las Escrituras, pero a través de todos los tiempos Dios tuvo testigos fieles y adoradores sinceros. Y bien, vamos a dejarlo aquí, porque ahora vamos a hablar de Enoc. Pero esto tendrá que ser en la próxima conferencia. Creo que con lo que hoy hemos visto hemos tenido ya una buena introducción, y con lo que Ellen White nos ha ido desvelando, hemos ido comprobando en sus palabras cómo era el hombre antediluviano. Nada que ver con la evolución que nos explican siempre. Vais a quedar maravillados con todo el resto de cosas que ella cuenta y que, curiosamente, la verdadera ciencia está descubriendo que no son bobadas. Hay pruebas de ello. Esto lo deberemos mostrar en la siguiente conferencia, si Dios quiere. No sé si dará para 2 o 3 conferencias, no lo sé, hay bastante lectura, pero creo que es indispensable que no nos perdamos nada de lo que dice, porque nos va a ayudar a saber por dónde pisamos y cómo Satanás está preparando al mundo para el gran engaño final. Toda la historia se va a repetir. El mundo no va a volver a ser destruido por un diluvio. Esta es la promesa que se le da a Noé. Pero en cambio va a pasar algo sumamente grave. Debemos prepararnos como esta gente noble de la que al final hemos leído y hacer lo mismo que ellos. Porque el pueblo de Dios, del último tiempo, tiene que hacer el mimetismo de lo que hicieron ellos. Si no, no vamos a escapar de la cuestión. Bien, no quiero haceros perder más tiempo, ya es tarde. Os agradezco todo lo que habéis estado atendiendo en el día de hoy. Y bien, ya os remito, si Dios quiere, a la próxima semana para seguir con no el desenlace, porque aún va a tardar un poco, pero sí con la continuación de este tema que realmente cambia el paradigma mental que nos han impuesto durante años desde pequeños, que tanto se ha trabajado en las escuelas y con un propósito, apartarnos de Dios. Pues nada más, muchas gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga.